Bienvenidos a esta presentación de la historia y evolución de la educación a nivel mundial y local. Soy Edith Cedeño y junto a mis compañeros del Grupo 10 los invito a realizar un viaje en la historia para vislumbrar cómo fue evolucionando la educación desde sus orígenes hasta nuestros días. La historia de la educación se desarrolló en las siguientes épocas. Iniciamos con la prehistoria desde hace 2.500.000 años antes de Cristo. La educación en sus inicios se da desde la creación del hombre y ésta se basaba en la transmisión de información de padres a hijos, de generación en generación, para poder subsistir, lo cual consistía en el aprendizaje de técnicas de caza, agricultura y elaboración de herramientas. En la primera civilización, 3.000 años antes de Cristo, la educación avanza un poco y comienza la enseñanza acerca de la religión y las tradiciones de los pueblos. Se comenzaron a enseñar los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y agricultura. Entre el año 1200 a.C. y 145 años a.C. aparecen dos modelos de educación griego. Esparta, que es la educación basada en la instrucción militar, y Atenas, en la cual enseñaban música, poesía, filosofía y matemáticas. Con el pasar de los años, los romanos crean las primeras escuelas públicas y eran financiadas por el Estado, por ende la educación era obligatoria. En la Edad Media, desde el siglo V aproximadamente al siglo XV, la cual inició en el año 476, la educación pasa a manos de la Iglesia cristiana, en la cual se enseñaban sobre valores cristianos y esto era considerado ser un buen cristiano en esa época. Durante el siglo IX se puso mayor atención en la educación dirigida al pueblo, trayendo a clérigos y educadores para desarrollar una escuela en el palacio. En el siglo XII aparecen hechos históricos como la primera universidad occidental, la cual fue la Universidad de Bolonia, y es la más antigua de este tipo de instituciones en el occidente. Apareció hacia el año 1088 como fecha convencional. En la Edad Moderna, durante el siglo XV, la educación no solo era administrada por la Iglesia cristiana, sino que también pasó a ser administrada por profesores particulares. Además, surge el movimiento humanista, los cuales crearon academias y las convirtieron en centros de investigación. Por otro lado, los avances militares provocaron que la educación caballeresca se terminara. Las iglesias protestantes surgidas de la reforma promovida por Martín Lutero en el inicio del siglo XVI fueron influyentes en el progreso de la educación, ya que establecieron escuelas en las que se pudo enseñar a leer, escribir y muchas ciencias más, en lo cual podríamos denominar enseñanza secundaria. En el siglo XVII, la ciencia tuvo un progreso tecnológico muy avanzado. Debido a este acontecimiento, se crearon instituciones que apoyaban el desarrollo del conocimiento científico. En nuestro país, desde el siglo XI y hasta mediados del siglo XVII, la labor y responsabilidad educacional recayó casi exclusivamente en la Iglesia, y sus órdenes fueron directamente de los jesuitas y franciscanos los que empoderaron más en esta época. A nivel mundial, en el siglo XIX se da la separación de la educación con la Iglesia. La educación pasó a ser un asunto del Estado debido a que el Estado vio la revolución industrial y lo importante que era para ellos educar a los trabajadores, poniendo ellos mismos las propias reglas, lo cual para ese entonces se expandió las escuelas públicas y también fueron creadas las bases de la estructura educativa moderna. En 1830, el Ecuador se organiza como república soberana e independiente. Las constituciones consagraron la obligación de promover y fomentar la educación pública. En 1870 se inició la reforma que impulsaba el cambio de la formación de maestros a medida que se van revisando los principios pedagógicos de la reforma.
En 1884, bajo el régimen progresista, se crea el Ministerio de Instrucción Pública, pero el verdadero impulso para su ampliación y fortalecimiento es consecuencia de la Revolución Liberal en 1895, encabezada por Eloy Alfaro, y el proceso de consolidación del Estado laico en las décadas subsiguientes. A principios del siglo XX se crean nuevas ideas que ayudaron a la educación contemporánea. Una de las grandes ideas fue que la educación no solo era enseñar contenidos teóricos, sino que había que desarrollar las habilidades de los estudiantes. También se tenía que resaltar la importancia de la práctica para poder aprender. En el Ecuador, en 1906 se da la separación absoluta del Estado con la Iglesia y la supresión de la religión oficial. De 1920 a 1990, la educación pública laica creció y ganó reputación. Muchas mujeres se destacaron en la docencia, como María Angélica Hidrogo. En 1944 sucedieron avances en la sociología y la pedagogía, así como también se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La educación rural se vinculó con el mundo social, cultural, económico y político, y se diversifica el diseño y elaboración de los planteles de estudios. En 1960, la práctica de la educación impulsó importantes reformas en los niveles primarios y secundarios. Se aumentó considerablemente el presupuesto para la educación. En 1964 se amplió la enseñanza primaria rural, la cual acogió 6 años lectivos, y en secundaria se instituyó el ciclo básico y el diversificado. La educación superior no universitaria fue relativamente nueva. El reglamento especial que norma el funcionamiento de los planteles encargados de este ciclo de especialización fue expedido en agosto de 1990. En el siglo XXI aparecen las ideas de lo importante que es la relación educativa estudiante-profesor, además de la importancia que el estudiante tenga un papel activo en la enseñanza y aprendizaje. Otro de los grandes retos que enfrenta la educación es la integración tecnológica en la educación, tanto para el docente como para el estudiante. De 1990 al 2008 se aplican pruebas en el áreas básicas de conocimiento bajo el nombre Aprende. Se dieron reformas tecnocráticas para aplicar una política neoliberal en el contexto educativo. Así como también hubo la imposición de políticas neoliberales afectando las reformas con alineamiento con la corriente pedagógica constructiva, sin superar tradiciones educativas antiguas. A principios del año 2020, el mundo enfrentó una dura enfermedad llamada el COVID-19, que afectó en todos los aspectos, sobre todo a la educación, la cual pasó de ser presencial a virtual. Durante este proceso se pudo evidenciar la evolución de la educación con las tecnologías de información y comunicación. En la actualidad, el sistema educativo ecuatoriano está regido por la LOI y se caracteriza por ser accesible para todos los ciudadanos. La educación en el país es tanto pública como privada y se encuentra constituida principalmente por un nivel inicial, un nivel básico y el bachillerato. Gracias por su atención.